que tiene que ver con perfeccionar nuestra capacidad de aconsejar. Y pues vamos adentrándonos aquí en el tema de esta noche, perfeccionando nuestra capacidad de aconsejar. Y a manera de introducción de una reflexión inicial, pues se expresa que durante estas 12 semanas, pues hemos podido reconocer la gran importancia que tiene la consejería en la vida de la iglesia y de sus líderes de este siglo XXI, porque hay retos, desafíos que requieren nuestras habilidades en que en este campo pues estén acrecentadas al máximo, como ya bien lo mencionaba la hermana Miriam. No nada más se trata de habilidades, ¿no? También se trata de nuestros procesos de sanidad con Dios, se trata de nuestros procesos eh, de purificación con Dios, de que nuestros corazones sean sanos, sanados para poder bendecir a otros. Entonces dice que sin embargo no será una tarea bien desarrollada a menos que los consejeros agudicen esas capacidades como tales, y vamos a ver a lo largo de esta lección puntos muy importantes a considerar en esta tarea de la consejería cristiana. En esta plática la propuesta es reforzar todos los temas que hemos visto a lo largo de estas 11 semanas anteriores, y pues mejorar esos recursos personales que tenemos entregados por parte de Dios y que son utilizados en las vidas de aquellos a quienes ministramos. Entonces, vamos a ir haciendo una recopilación, un ejercicio práctico de todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas 11 semanas, hermanos, en esta lección del día de hoy. Y quiero pedirles que todos participen en esta dinámica a través del chat, que escriban una retroalimentación desde la lección número 1 hasta la 11. ¿Qué es lo más esencial que han aprendido? ¿Qué es lo que desde la lección 1 hasta la lección 11 ustedes se han llevado? O sea, si pudieran describir en una pequeña oración y escríbanlo en el chat. O si alguien quiere abrir su micrófono, también es bienvenido. Y los que no participen por micrófono, les pediré que lo escriban en el chat. ¿Qué es lo que pudieran resumir en 2, 3 líneas de qué es lo esencial que han aprendido en estas sesiones de entrenamiento de consejería cristiana? Men, dice aquí la hermana Juliet: primero ser sanos nosotros y aprender a escuchar. Gracias, hermana Juliet, por compartirnos. Amén, hermanos. ¿Quién más? Dice la hermana Miriam Sid que Jesús es nuestro modelo de salud. Amén. Realmente Él es el punto de referencia eh, con quien tenemos que compararnos, ¿verdad? Ese modelo con el cual nosotros tenemos siempre que estar evaluando y comparando nuestras vidas. Amén. ¿Quién más, hermanos, nos comparten un par de líneas? Amén. Hermana Lucy, adelante, puede abrir su micrófono. Gracias, hermano. Bueno, pues con lo que yo me he quedado en estas lecciones, ¿verdad? Es que el principal consejero al cual tenemos que voltear, pues es a Dios y por medio de la palabra. Cuando alguien llega a nosotros como consejeros cristianos, es basarnos en la palabra, porque pues de ahí emana todo, como hemos visto en las lecciones, como las bondades o las características de Dios, de su personalidad, eran todas y eran las mejores de las cuatro. Cómo Dios viene y nos da sanidad a nosotros primero, cómo cosas
cómo Dios creó la ciencia. Y sí, está en efecto la psicología, más sin embargo, podemos hacer uso de algunas bases que son buenas, pero ir más allá, porque nuestro trabajo no solo es en lo secular, ¿verdad? Sino ir más allá a través del Espíritu Santo y que Dios haga la sanidad en esos lugares donde ni aún el más estudiado de la psicología puede llegar. Entonces, me quedo con eso, hermano, de todas estas sesiones. Amén. Llevar los problemas ante el trono de Dios y que Él es el que haga la sanidad interior. Amén, completamente de acuerdo. Es Dios actuando a través de nosotros. Y aquí algo que mencionaba hermana Lucy, pues se complementa con algo que está escribiendo el hermano Oscar, que la medicina principal pues siempre será la palabra de Dios. Y recordemos cuando en aquella ocasión hacíamos la analogía, ¿no? Que la iglesia es el hospital, nosotros somos los enfermeros, Dios es el médico, pero realmente pues se necesita también de la medicina. Amén, que es la palabra de Dios. Dice también el hermano Oscar que para poder entregar un consejo, antes primeramente tengo que sanar, ser sano y realizar una autoevaluación continua de nuestro corazón. Es necesario, muy buena aportación aquí, eh, hermano Oscar. Dice la hermana Alexa, a mí lo que me ha llamado la atención y he aprendido es que necesito sanar primero yo para poder dar palabra a otros. Creo que muchos coinciden en este principio que para poder ayudar, dice la hermana Dania, para sanar un corazón yo debo estar bien y tener un corazón totalmente sano, que el escuchar es algo importante para poder aconsejar. Amén. Nuevamente una coincidencia en este principio. Dice Jefferson, la sanidad interior nuestra es principal antes de aconsejar, amén. Conocer nuestra naturaleza y permitir que nuestros ministrados sean sanados a través de las enseñanzas y la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Es correcto, es Dios a través de nosotros. Hermanos, pues les agradezco aquí sus participaciones. Creo que todos están en ese mismo sentir y es lo que pues Dios ha permitido que podamos ir aprendiendo a lo largo de estas semanas. Ciertamente, pues estamos entrando aquí a la recta final de nuestro entrenamiento en consejería y pues vamos a seguir viendo qué más Dios tiene para nosotros. Les agradezco aquí este ejercicio inicial y este paso número 1, pues nos habla sobre elementos que debemos nosotros afinar en la consejería. Y vamos a ir viendo esta parte. O sea, ¿qué cosa tenemos nosotros que afinar cuando aconsejamos a alguien? Tenemos que aprender a detectar el verdadero problema de las personas. ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Cuál es el punto esencial que ellos están atravesando? Y nos dice que en la gran mayoría de los casos es normal que la gente trate de ocultar al principio su problemática por varias razones: miedo, vergüenza, orgullo, baja autoestima. Y entonces siempre como seres humanos pues tenemos ese caparazón, ¿no? De autodefensa en donde pues guardamos la cabeza y donde nos protegemos de las personas, del que dirán, de las críticas, de el juicio y por lo tanto muchas veces las personas no son completamente sinceras y transparentes de manera inicial. Y dice que esto fue lo que pasó con Nicodemo en Juan 3, capítulo versos 1 al 6. Dice, no obstante, Jesús llegó directo y al grano en el problema de este personaje de la Biblia y ahorita vamos a entrar a detalle en lo que es esta historia de Nicodemo para ver cuál era el verdadero problema y qué era lo que él aparentaba. También lo mismo hizo Jesús con el joven rico en Mateo 19, 16 al 23 y volvió a hacerlo con la mujer samaritana en Juan 4 del 7 al 20.
El enfoque es no perderse en la periferia, en lo que está alrededor de la situación. Dice que en los tres casos Jesús, pues, aplica una agudeza y perspicacia a la que solamente se llega por medio de la práctica y la experiencia en el tiempo, y pues esto aunado con otros dones espirituales, ¿no? Como el don de palabra de ciencia, de sabiduría, el don de exhortación, el don de discernimiento de espíritus. Entonces, hermanos, es un gran camino que pues nosotros podemos seguir recorriendo, pero siempre antes de dar una palabra, antes de dar un consejo, pues apartar un tiempo tal vez ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, y siempre presentarnos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, guíame, voy a dar una palabra, voy a aconsejar, voy a tener que compartir una verdad. Te pido que tú me guíes, te pido que tú me dirijas en esta circunstancia. Y entonces, por consiguiente, los que estamos ministrando a otros, pues podemos llegar a ser más incisivos sin caer en una frialdad y objetividad extremas. Dice, no importa si es el alcalde de la ciudad, un cristiano de renombre o aquel que se esconde atrás de una máscara de hierro. Dice, lo que cuenta es, esta es una persona en necesidad a quien Dios me ha llamado a servir. Y esto vuelve a reforzar nuestra visión como fuente de verdad de que cada corazón tiene que ser sanado, de que cada corazón sea sanado. Entonces, no importa el grado académico, no importa el grado de liderazgo, no importa el grado de influencia que tenga cualquier persona. Nosotros tenemos que aprender a hablar con libertad, a dejarnos guiar por la mano de Dios, por la mano del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Dios sea el que se mueva a través de nosotros, y tenemos que dejar que sea Dios el que obre. Es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros, el que nos da el poder, el que nos permite aquí ministrar el corazón de las personas, y quien toca el corazón de la gente, quien puede llegar hasta lo profundo del corazón, no son nuestras palabras, no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, vamos a reflexionar aquí rápidamente. ¿Y quién me pudiera decir cuáles son los problemas que se estaban detectando en Nicodemo? Amén. Adelante, hermano Oscar. Pues sí, de cierta manera, Nicodemo tenía el problema de que no conocía el por qué que Jesús decía que tendríamos que nacer de agua, del agua y del espíritu, y él quería conocer esa idea. Entonces no tenía ese problema, no sabía discernir entre lo terrenal con lo celestial o espiritual. Amén. Miren, quiero, aparte aquí de lo que usted ha mencionado, hermano Oscar, dice aquí, Juliet pensaba de manera muy terrenal en el nuevo nacimiento que es más espiritual. Ciertamente, voy a ir compartiendo aquí estos tres pasajes que vamos a utilizar aquí para esta reflexión. Los tengo aquí en la pantalla. Y entonces, miren, dice aquí en primera parte el texto de Juan capítulo 3, versos 1 al 6, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando hablamos de Nicodemo, es bien importante ponerlo en este contexto. Nicodemo era un fariseo,
era un maestro de la ley, era un conocedor de las escrituras. Y vean, aparte de ello, vean qué es lo que revela el verso número 2. Dice, este vino a Jesús de noche. O sea, ¿cuál era el principal problema que tenía Nicodemo? Que no podía acercarse a Jesús, pues sí, en el día tenía que buscarlo a escondidas. Que exactamente, ¿no? No había una libertad en él de poderse acercar a Jesús con plena libertad. O sea, esa era una de sus primeras barreras, ese círculo, ¿no? En el cual se movía. Como bien también aquí lo dice la hermana Juliet, dice, se escondía por los prejuicios, no quería que lo vieran con Jesús. Entonces, ese era un problema inicial. Y después viene y le hace esta pregunta o este comentario: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, quería tal vez Nicodemo en esta expresión, pues a lo mejor recibir algún favor de Dios, recibir algún milagro de parte de él, porque por eso habla, ¿no? Y dice, es que nadie puede hacer estas señales que tú haces, como a lo mejor diciendo Nicodemo, pues a lo mejor viene a Jesús y puede resolver este problema, esta necesidad que yo tengo, pero realmente Jesús va al grano. Jesús no dice, ay, sí, ¿verdad? Creo que con estas señales que yo hago, pues es para que la gente vea que yo soy el Hijo de Dios, es para que la gente conozca que Dios me envió a mí. No, realmente conocía Jesús este detalle de Nicodemo, conocedor de la ley, fariseo de fariseos. Y entonces viene a romper Jesús esta estructura mental, esta estructura de formación bajo la ley que tenía Nicodemo. Y entonces le dice, te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y viene a romper aquí toda la estructura mental que tenía Nicodemo. O sea, identificó Jesús quién era, cuáles eran sus bases, sus principios, sus fundamentos. Y es entonces que Jesús le dice esta parte: tienes que nacer de agua, como diciéndole, tienes que pasar por este proceso del bautismo. Y pues en aquel tiempo pues el bautismo era de una manera pública, ¿no? Vemos a Juan bautizando ahí en el río Jordán y las multitudes alrededor, o sea, como diciendo, tienes que enfrentarte, tienes que desafiar a todo este círculo de gente en donde tú estás, porque bien, aunque nosotros creemos que el bautismo no solamente es una confesión ante el público, ¿no? de nuestra fe, sino que el bautismo es necesario para salvación, pues estaba implícita esta parte, y también el nacer en el Espíritu Santo. Entonces, pues vemos a un Nicodemo con prejuicios, con estructuras mentales, pues que Jesús vino con esta pregunta, pues a derribar todo ello. También tenemos aquí un segundo ejemplo, que es el del joven rico. No sé cuántos se saben esta historia que está en Mateo 19, verso 23. Mateo 19, versos 16 al 23. ¿Cuál era el problema de este joven rico?
Dice Jefferson, quería seguir a Jesús haciendo obras y tratando de cumplir la ley, pero no fue capaz de dejar de servir al dinero porque Jesús le dijo que regalara toda su riqueza para que lo siguiera y no pudo hacerlo. Es correcto. Amén, hermana Juliet dice que le costaba dejar sus riquezas. Y entonces aquí pues comienza la historia, ¿no? Y dice el joven rico, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces, definitivamente, pues detectó Jesús cuál era la raíz del problema del joven rico, el amor al dinero, el amor a las riquezas. Y entonces por eso viene y le da una palabra que lo confronta en este sentido. Entonces, hermanos, que Dios nos dé a nosotros esa sabiduría, esa gracia, para cuando estamos ministrando a alguien poder llegar directamente ahí al corazón del problema, ahí a la raíz de la situación que se está enfrentando. Y finalmente, la mujer samaritana, ¿qué problema ven que fue detectado en ella? ¿Cuál fue el problema que ustedes ven que se detecta aquí en la historia de la mujer samaritana? Juan 4:7 al 20. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y compartir qué es lo que detecta aquí en la historia de la mujer samaritana? ¿Cuál es el problema que tenía la mujer samaritana que vio Jesús? Bueno, aquí dice Jefferson, pues esta situación de la fornicación, el estado aquí en el cual vivía y ciertamente pues es parte de los problemas que se detectan, ¿no? También Juliet dice que pensaba que eran enemigos. La hermana Lucy dice inseguridad. Ciertamente, pues aquí hay estos factores, estos tres factores, ¿no? Que están ustedes comentando. Pues recuerden que judíos y samaritanos, pues no se llevaban, no era, pues bien visto que se mezclaran. Y entonces Jesús va al eh, centro de su situación en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Le dice que pues ha tenido diferentes maridos, ¿no? Y con la persona con la cual vive ahora no es su esposo. Entonces va Jesús al centro del problema, como diciéndole, por más esposos que tengas, esa necesidad de tu alma que tienes no va a poder ser saciada por más relaciones con hombres con las cuales te envuelvas, no vas a poder saciar lo que yo solamente puedo saciar. Y por eso le dice, el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y entonces, hermanos, que Dios nos dé esa gracia, ¿verdad? Para poder ministrar el corazón del problema, para poder ministrar a las personas. Amén. Pues vamos a continuar con lo que es este paso número 2. Y entonces estamos hablando de
perfeccionar esa capacidad de aconsejar. Y aquí nos da pues algunas líneas, ¿no? De lo que tiene que hacer el consejero cristiano. Pues tenemos que cultivar la búsqueda de la sanidad emocional, espiritual del consejero. Y aquí pues cobra mucho sentido lo que ustedes dijeron, ¿no? Que es de lo que más se han llevado de este curso de consejería, que tenemos que estar sanos primero nosotros para después poder llevar sanidad a otros. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate, mantente sano, no descuides el don de Dios que fue puesto en ti. Hermanos, el cuidar de nuestra sanidad. Y perdóneme que se lo diga de esta forma, el velar por mi sanidad no es tarea de mi pastor, no es tarea de mi obispo, mi líder, el cuidar de mi sanidad. Quien tiene que cuidar mi corazón soy yo mismo. Soy yo el que tiene que cuidar de mí mismo. Dice, todo esto es sinónimo de salud y equilibrio, pues para ser un ministro fuerte. Entonces, si yo tengo salud, hermanos, voy a poder estar completamente listo para poder llevar sanidad a alguien más. Dice, de manera que el reto para nosotros es el mismo, limpiar y asear nuestros residuos de las experiencias que hicieron daño a nuestra vida, mantenernos puros, limpios, purificados delante de la presencia de Dios. El sábado teníamos ahí una enseñanza con la iglesia sobre el proceso de santificación y pues hablábamos sobre esta tarea que tiene el cristiano de estar poniéndose a cuentas con Dios constantemente. Y pues ahí teníamos como referencia el Salmo 51 escrito por David, que es un buen ejercicio, hermanos, el orar, leer este Salmo 51 de una manera constante, de decirle a Dios, ven Señor, examina aquí mi corazón, purifícame, lávame, límpiame, hermanos, porque en la medida en la cual nosotros estamos sanos vamos a poder traer sanidad a alguien más. Dice, Pedro fue más útil después de la negación a Cristo que antes. Sí, ciertamente, a veces pasamos por procesos difíciles, por procesos de dolor en el cual Dios, como bien lo dice nuestra visión de fuente de verdad, transforma ese dolor en su propósito y por lo tanto a veces sí es necesario pasar por pruebas, por procesos difíciles para poder ser perfeccionados, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos que buscar tener un corazón sano. Continuando con esta parte, pues bien, el consejero debe practicar esa rendición de cuentas y por eso es bien importante tener a alguien hombro a hombro que nos ayude a crecer en Cristo como un hábito purificador para nuestro propio crecimiento. Y es realmente cierto que nadie puede ayudar eficazmente a otros mientras no exista una sana estabilidad en cuerpo, alma y espíritu. Lo que bien ya hemos estado diciendo, para poder sanar a otros yo tengo que estar sano, pero para mantenerme sano, para mantenerme en santidad en ese proceso de santificación, pues yo tengo que buscar a alguien a quien estarle rindiendo cuentas de mi vida, a alguien que me esté apoyando. En esta parte, hermanos, que se hablaba de la predicación del lado más oscuro de la humanidad, si yo sé que en mi vida hay una raíz de pecado que puede manifestarse tal vez con facilidad o alguna tentación, alguna situación con la que he batallado por cierto tiempo, busque a alguien, hermano, a quien rendirle cuentas. Busque a alguien de confianza a quien le diga, hermano, hermana, fíjate que estoy batallando
el dinero, me cuesta mucho trabajo diezmar, me cuesta mucho trabajo a veces tomar lo que no es mío, estoy batallando con la impureza, estoy batallando con las mentiras, estoy batallando con el chisme, estoy batallando con el rencor, o sea, no he podido todavía perdonar esto que me hicieron hace 10, 15 años para que esa persona pues esté hombro a hombro con nosotros, ¿no? Oye, hermano, ¿y cómo vas con esto? Vamos a orar, mira, si has tenido dificultades, yo te invito a que doblemos rodilla, que estemos hombro a hombro en ello. Así que, hermanos, para mantenernos sanos, siempre va a ser muy bueno el tener a alguien a quien estarle rindiendo cuentas. También, aparte de mantener un corazón sano, pues ajustarnos al perfil del consejero bíblico. Nos habla aquí de la amabilidad, el ser empáticos con las personas, el conocer bien la palabra de Dios, el conocer la naturaleza humana y de nuestra propia naturaleza pecadora y de ahí la importancia de esta predicación del lado más oscuro de la humanidad, dominar las técnicas de la consejería, practicar la ética y el ser accesible como persona son cualidades que pues ya se han estudiado anteriormente y que definen cómo tiene que ser el consejero. Y si hemos de invertir el tiempo necesario para estudiar y crecer en nuestras habilidades, que sea ya, puesto que ni las necesidades ni el pecado pues pueden esperar. Entonces, hermanos, si sigamos preparándonos a lo largo de este entrenamiento, les hemos compartido libros, les hemos compartido materiales, les hemos compartido predicaciones, porque deben ustedes de saber que los tiempos tal vez de mayor crecimiento o así, me ha tocado a mí vivirlo, no han sido cuando he estado pues tomando una clase, cuando he estado como alumno, sino cuando he ministrado a otros, cuando he compartido temas, cuando me he preparado para dar un consejo, cuando me he preparado para llevar una palabra a una persona. Es ahí, hermanos, cuando nuestro crecimiento comienza a desarrollarse en una mayor forma. Y ¿cuáles son 4 actitudes que un consejero cristiano debe cuidarse? Y aquí ponga mucha atención. No es juez de nadie, no somos jueces. Recuerden que el único que puede traer juicio a la vida de una persona es Dios. Somos hombres, mujeres, al servicio de la iglesia. Y debemos reflejar el amor de Cristo cuando siempre damos un consejo, cuando desempeñamos nuestra labor, porque no hay nada más dañino que alguien venga en nuestra búsqueda y respondamos con intolerancia, sin comprensión, sin ayudar por la situación que se está atravesando. Y miren, son estas las 4 actitudes que tenemos que evitar. Actitud inquisidora, interrogativa, universalizante y amonestadora. ¿De qué se trata cada una de ellas? En primer lugar, la actitud inquisidora es que un consejero cristiano no puede considerar que tiene derecho a juzgar e incluso a culpabilizar a quien viene en procura de su orientación. ¿Qué es lo primero que hacemos si viene una persona, hermanos, y tal vez es un tema que difícilmente se aborda, pero ¿qué, qué le pudiéramos decir a una persona que viene a nosotros a pedir consejo porque la persona cometió adulterio? ¿Qué se ha hecho en muchas ocasiones? Muchos tal vez tomamos la piedra, ¿verdad?
como cuando la mujer adúltera fue sorprendida. Hermanos, somos nosotros las personas que Dios utiliza para sanar corazones. Y no importa la magnitud del pecado que alguien haya cometido, ese dedo rojo que ustedes ven ahí señalando, solamente puede ser la mano de Dios la que señale y juzgue a las personas. Obviamente tiene que haber un proceso de restauración, un proceso de acompañamiento, un proceso de prueba, de disciplina, sí. Pero nunca hacerle ver a la persona, te voy a poner en disciplina porque te estoy juzgando. Te estoy poniendo en disciplina porque estás perdida completamente de la gracia de Dios. Hermanos, nosotros no morimos por las personas. Nosotros no fuimos clavados en una cruz por la gente. Sí, es difícil la situación que atraviesa alguna persona en pecado, pero la gracia de Dios puede restaurar al pecador. Y veamos la historia de David, adúltero, mentiroso, indujo a que alguien se emborrachara, rencoroso, asesino, y aún así tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, sí, pero aún así Dios no le quitó al Mesías como hijo. Vivió un proceso duro de restauración, sí. Tuvo que pagar con la vida de 4 de sus hijos, sí. Pero Dios le permitió que su vida fuese restaurada. Entonces, no somos quienes nosotros, hermanos, para juzgar absolutamente a nadie. Y creo que esa ha sido una de las causas y una de las razones por las cuales muchas personas han sido heridas dentro de la misma iglesia, dentro de, de los mismos grupos cristianos. Somos a veces especialistas en rematar a, a los soldados heridos de nuestro propio batallón. Ya vemos un soldado herido y en vez de ayudarlo, de sanarle las heridas, pues ya está herido, pues mejor le damos el tiro de gracia. ¿Para qué está sufriendo con la herida? ¿Para qué nos preocupamos por sanarle? Segunda actitud que tenemos que evitar es una actitud interrogativa. Quien acude a un consejero cristiano desea orientación y por supuesto es necesario ampliar la base de la información formulando algunas preguntas. Veremos en una de las 3 lecciones que nos faltan algo sobre la entrevista. Y lo que no está bien es elevar interrogantes sobre aspectos privados o íntimos que no vienen al caso y que generalmente buscan llenar la curiosidad de quien aconseja. No es ético y menos está bien su labor de servicio a la iglesia. No cedamos a la tentación, preguntemos lo básico y que nosotros evaluemos si es necesario para brindar una guía posterior. Hermanos, es el Espíritu Santo el que va a permitir que el aconsejado vaya
vaya siendo libre a través de revelar lo que hay en su corazón. Entonces, no seamos tan agresivos en las preguntas que nosotros formulemos y llevemos a cabo. Tampoco una actitud universalizante. ¿A qué se refiere esto? A que ejerciendo como consejeros olvidemos que cada ser, recuerden la lección que vimos sobre la diversidad, que todos somos únicos, que soy un ser único, irrepetible, y no en muchos casos, sino en todos, y nuestros problemas son distintos a los que enfrenta cualquier persona, y por lo tanto, no podemos nosotros como consejeros creer que si atendimos a una persona en cierta ocasión y el problema es el mismo, va a tener un tratamiento de la misma forma. No, es un gran error. Y entonces no podemos tener una respuesta única. No son recetas de cocina, es a través de la oración, a través de que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele. Y entonces las personas, todas las personas, no son universales. Cada persona merece un cuidado especial porque cada situación es particular y por eso, hermanos, aquí cobra también mucho sentido nuestra visión como fuente de verdad. Cada corazón tiene que ser sanado. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada corazón hay una venda hecha a su medida. Para cada corazón hay una bandita hecha a su medida. Amén. Y entendamos eso, que somos llamados a sanar cada corazón y que cada corazón tiene su medida. Finalmente, actitudes amonestadoras. Tampoco hoy en día abundan quienes amparados en su vida espiritual se creen con el derecho de andar diciéndole a cada quien cómo debe actuar. Es que tú deberías de hacer esto y tu manera de actuar tiene que ser esta. Hermanos, realmente eso entra también un poco en el juicio y realmente, hermanos, en vez de ayudar, herimos a las personas. O sea, nosotros damos el consejo. En este tipo de situaciones, la mejor manera de actuar o de reaccionar ante este tipo de situación puede ser esta, pero nunca, nunca de una manera dominante hacia la otra persona. Sí hablamos con autoridad, sí, pero hermanos, recuerden que no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a traer convicción de error, de pecado a la otra persona. Y por tal razón, antes de emitir un consejo, es necesario, ya lo había mencionado, que oremos al Señor pidiendo guía, dirección y que estemos seguros de aquello que vamos a recomendar esté en completa alineación con las escrituras. Porque recuerde que la palabra es la medicina que nosotros suministramos al aconsejado. Entonces, hermanos, antes de dar un consejo, pregúntese, ¿ya oré? Ya traigo mi botiquín, que es la palabra de Dios, listo. Entonces, tengamos esas consideraciones presentes. Estamos ya por cerrar esta parte. Y yo les pregunto aquí, ¿cuáles son las actividades que realizamos para limpiar y asear los residuos de la experiencia que nos hicieron daño en la vida? ¿Cómo mantenemos nuestro corazón puro, limpio? No sé si alguien quiera compartir qué actividades realiza para vivir ese proceso de santificación. Amén, hermana Juliet, es necesario, o sea, todos los días, bien, así como lo ha dicho, estar en continuo en la presencia de Dios. Hermanos, es Él el espejo
que nosotros tenemos que vernos reflejados, amén, por medio de la oración, la búsqueda de Dios, su palabra, dice la hermana Alexa, amén. Así que, hermanos, mayor presencia de Dios en nuestras vidas como consejeros. Segunda pregunta, reflexionen quién es su consejero o padre espiritual al que le tienen confianza y le rinden cuentas de su vida y ministerio. Todos tenemos que tener a alguien a quien rendirle cuentas, todos. Y dice la tercera pregunta, ¿cuál de las 4 actitudes mencionadas anteriormente ha practicado con mayor frecuencia? Examine su corazón y vea si ha tenido actitudes inquisitivas, interrogantes, que generaliza, que son actitudes universalizantes o actitudes amonestadoras. Finalmente, hermanos, este paso 3 nos dice que la familia debe seguir siendo el objetivo principal de nuestro ministerio. Y es el plan de salvación de Dios, la familia. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es así entonces que los consejeros debemos enfocar a la familia como un ministerio central de nuestro trabajo en la iglesia y en forma individual. En la lección anterior, hermanos, aquí dice 12, pero es la 11, en la lección 11, estudiamos los tipos de familias funcionales o disfuncionales, ¿no? La de la semana pasada, que son un desafío para tomar en serio estos desajustes y abordarlos desde la medicina divina. Y entonces, hermanos, hay que centrarnos en las familias. Hay que ver al individuo, hermanos, como miembro de una familia. Y somos nosotros el instrumento del divino doctor que hace pues los milagros. Somos esos enfermeros que opera la medicina, que es la palabra de Dios. Y aquí en este sentido, hermanos, veamos al ser humano, al consejero, al aconsejado como miembro de una familia. ¿Y por qué es importante esta parte de ver al consejero como miembro de una familia? Hermanos, porque cuando nosotros aconsejamos, tenemos que indagar un poco más sobre la dinámica familiar que ha estado alrededor de el aconsejado, porque la genealogía, el árbol genealógico, pues va a revelar conductas, pecados, patologías que están presentes en la familia del aconsejado. Y por eso en ese sentir, hermanos, pues nosotros tenemos que preocuparnos por la familia, por ir más allá. Es el principal ministerio que la familia sea restaurada, que la familia sea salva. Y entonces ya no es solamente el individuo, sino vamos más allá, profundizamos más allá en el tema familiar, hermanos, en la dinámica familiar y por lo tanto es muy importante que nosotros conozcamos los trasfondos familiares de los aconsejados, que sea por ahí una prioridad conocer la dinámica familiar, porque eso va a revelar muchas situaciones, hermanos, que nos va a permitir a nosotros poder, poder ser instrumentos para bendecir al aconsejado. Amén, hermanos. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan, algún comentario que quieran hacer. Ya nos vamos acercando a la parte final. Amén. Pues miren, aquí ya solamente como un consejo final, eh, en este sentido, la dinámica aquí de la iglesia, pues tiene que permitir
se aplica en ministerios de niños, de jóvenes, de adolescentes, en el tema de la consejería, ser muy intencionales en cada grupo. Entonces practiquemos nuestro ministerio y al mismo tiempo pues capacitemos a alguien más y permitamos que haya gente que asuma esos roles, esos ministerios y promovamos la creación en nuestras iglesias de ministerios con la atención a estos grupos de personas y otros más. Desarrollemos y cuidemos nuestro ministerio. Recuerden, es tarea nuestra el estarnos capacitando constantemente, dándole continuidad a otros cursos, a otros libros, porque cada vez tendremos mejores herramientas, hermanos, para poder desarrollar nuestro ministerio con completa eficacia, con completa eh, responsabilidad delante de la presencia de Dios. Y entonces en ese sentido, hermanos, algo que les quiero dejar en esta lección, en esta sesión del día de hoy, es que seamos retados y desafiados a que después de que terminemos en 3 semanas más este entrenamiento de consejería, pues nos preguntemos qué sigue. ¿Qué más voy a aprender? ¿Cómo más me voy a preparar para poder desarrollar mi ministerio de llevar sanidad a cada corazón, hermanos? Entonces, aquí en este sentido, pues ya expusimos por qué se le da tanta importancia al núcleo de la familia en la consejería familiar. Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia, hermanos? Porque nuestra familia pues tiene una historia bien fuerte en mi vida, en mi comportamiento, en mis actitudes, en mi salud espiritual, en la influencia que hubo sobre mi vida. Y por lo tanto es bien importante, hermanos, el indagar toda esta dinámica familiar. Amén. Pues miren, prácticamente con esta parte cerramos. Quiero yo en, en esta ocasión pedirles de favor que puedan ustedes hacer a manera de eh, práctica semanal un árbol genealógico de cada una de sus familias. Perdón, cerré la presentación y no compartí esta presentación. Pues hay que saber, hermanos, que nuestra dinámica de la consejería cristiana, pues vamos a encontrarnos con muchos de estos problemas, ¿no? Enfermedades, problemas económicos en el matrimonio, con los hijos, sentimentales, divorcio, duelo, vicios, anorexia, abandono, rechazo, maltrato, fracaso, depresión, preocupación, baja autoestima, temor, culpa, resentimiento, celos, apatía y por ahí muchos otros más elementos. Pero como estamos hablando de que primero tengo que ser sano yo para poder después sanar a otros, yo le voy a invitar a que a manera de práctica semanal en estos 7 días de aquí al próximo lunes, usted haga un árbol genealógico de su familia. No solamente de sus padres y sus abuelos, sino intente abarcar un poco más los hermanos de a lo menos en la línea de los hermanos de su mamá, de los hermanos de su papá, y de ahí hacia abajo, y sobre los abuelos. Entonces, en esa línea que sea un poco más extendido, y, y ponga el nombre de cada persona y al lado de cada nombre de cada persona, intente identificar algún problema con el cual ha lidiado o ha batallado esa familia. Sobre los que están aquí en la pantalla, esta presentación se las voy a compartir. Y no con el fin de juzgar. Esto no me lo van a enseñar a mí, es completamente personal. Es con el fin, hermanos, de que usted pueda tener elementos y herramientas para comenzar a orar por su familia, comenzar a romper maldiciones generacionales en su familia, comenzar
romper situaciones de pecado en su familia y que eso no sea alcanzado a sus hijos, ni a sus nietos, ni a los que vienen debajo de ustedes, porque es una palabra bíblica que dice que la maldad de los padres alcanzará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es bien importante comenzar a hacer mapas familiares, familiogramas, para que usted pueda identificar si hay alguna situación en la cual tenga que romper en este momento, en esta hora, y pedirle perdón a Dios. Así como dice el texto en Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos y comenzar a orar y pedirle a Dios perdón por mi familia, por el pecado de mi familia, pero que no quiero que sea esto que afecte a mis hijos, a mi esposa y a mi familia nuclear, y que las demás partes de mi familia sean sanadas. Hermano, ahí tenemos mucha labor inicial. Así que queda de tarea este ejercicio adicional con la predicación de ayúdenme, no quiero que mi familia se desintegre, y pues de esta manera estamos cerrando con la lección del día de hoy. Disculpe ahí los minutitos que nos pasamos. No sé si alguien quiera hacer algún comentario final de la lección del día de hoy. Amén, paz de Cristo para todos. Gracias, hermano Gabriel, de verdad que palabras muy, muy hermosas y profundas en cuanto a nuestra misión y visión, y bueno, seguir capacitándonos para cada día dar lo mejor de nosotros para esos corazones necesitados. Una buena consejería a través del conocimiento y de la preparación. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén, hermana Adriana. Muchas gracias aquí por esta palabra. Y sí, definitivamente, sigamos adelante en ello. Adelante, Jefferson, Diana. Bueno, Gabriel, una pregunta. Uno como consejero, hay personas que llegan con unas situaciones muy fuertes y le piden a uno consejo. Y uno cómo hace para no cargarse, o sea, para no afectar como la vida de uno o el núcleo familiar de uno con esa situación de esas personas. Aquí es sumamente importante, hermana Diana, cuando nosotros recibimos así alguna situación complicada, difícil, ir con Dios y decirle, Dios, estas cargas no son mis cargas. Las dejo sobre tu altar, o sea, las presento delante de ti, y tú lleva las cargas de estas personas. Y es de esa manera, o sea, en esa relación con Dios. O sea, a mí me comparten alguna situación difícil, complicada, pues yo y voy y lo entrego a Dios. Me está pasando hace un par de semanas, pues comencé a ir a un centro de rehabilitación de drogadictos a compartir consejos los domingos, hay una palabra, y situaciones tan terribles que han compartido de sus dinámicas familiares, muchos de ellos sin padres, maltratados, golpeados, o sea, situaciones tan terribles que realmente si yo me quedara con eso, pues yo creo que yo hubiera colapsado en una crisis tal vez emocional por tantas situaciones tan difíciles que viven estas personas. ¿Qué hago, Señor? Aquí están las cargas de estas personas. Tú pon palabras en mi boca para que esos corazones puedan ser sanados, para que esos corazones puedan ser restaurados. Pero yo entiendo que no soy yo el que por más que me afane va a poder cambiarles las vidas a ellos. O sea, yo entiendo que eres tú y que va a ser tu obra a través de mí, y vengo y me despojo de todo peso, de toda carga, y es lo que tenemos que hacer.
hermana Diana, despojarnos en la presencia de Dios, aprender a despojarnos de la presencia de Dios, de toda carga y de toda ansiedad y de toda carga emocional que nos pueda generar. Vayamos con Dios. O sea, porque al final del día no soy yo el que va a resolver la situación. Va a ser Dios. Así que entreguémosle y aprendamos a descansar en Dios y a entregarle todo a Dios. No sé si con ello respondo su pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Pues de esta manera cerramos el entrenamiento del día de hoy y pues con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes para nuestra sesión número 13. Pues que tengan todos una excelente noche y pues Dios les bendiga en este inicio de semana. Un gusto haber compartido esta noche con ustedes.